recordándonos lo poderosa que es la madre naturaleza. Cada año, casi 100.000 personas perecen en desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tsunamis, inundaciones, incendios forestales y sequías, mientras que más de 150 millones se ven afectados por ellos, en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Los desastres naturales violentos han sido un hecho de la vida humana desde el comienzo de la humanidad, pero los recuentos de muertes de los más antiguos de estos desastres se pierden en la historia. Número 5. El terremoto de Haití de 2010. El catastrófico terremoto de magnitud 7,0 que azotó Haití justo al noroeste de Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010, se sitúa como uno de los 3 terremotos más mortíferos de todos los tiempos. La posición de Haití como uno de los países más pobres del hemisferio occidental, y su limitada historia de grandes terremotos lo dejó extremadamente vulnerable a daños y pérdidas de vidas. Hasta 3 millones de personas se vieron afectadas por el terremoto. Las estimaciones del número de muertos estaban por todas partes. Inicialmente, el gobierno de Haití estimó que las muertes eran de 230.000 personas, pero en enero de 2011, los funcionarios revisaron esa cifra a 316.000. Número 4. El ciclón Bola de 1970. Este ciclón tropical alcanzó lo que ahora es Bangladesh del 12 al 13 de noviembre de 1970. Según la División de Investigación de Huracanes de la NOAA, las velocidades de viento más fuertes de la tormenta midieron 130 millas por hora, lo que lo convierte en el equivalente a un huracán mayor de categoría 4 en la escala de huracanes Saffir-Simpson. Antes de su caída de tierra, una oleada de tormentas de 35 pies, 10,6 metros, azotó las Islas Bajas que bordean la bahía de Bengala, causando inundaciones generalizadas. La oleada de tormenta, combinada con la falta de evacuación, dio lugar a un número masivo de muertos estimado en 300.000 a 500.000 personas. Número 3. El terremoto de Shaanxi de 1556. El terremoto más mortífero de la historia azotó la provincia china de Shaanxi el 23 de enero de 1556. Conocido como el Gran Terremoto de Jiaqing después del emperador cuyo reinado ocurrió, el temblor redujo 621 millas cuadradas. Se estima que 830.000 personas murieron cuando sus casas cuevas Yaodong talladas en las mesetas perdidas de la región se derrumbaban. La magnitud exacta del terremoto se pierde en la historia, pero los geofísicos modernos lo estiman en torno a la magnitud 8. Número 2. La inundación del río Amarillo de 1887. El río Amarillo, Huanghe, en China estaba precariamente situado muy por encima de la mayor parte de la tierra que lo rodeaba a finales de la década de 1880, gracias a una serie de diques construidos para contener el río a medida que fluía por las tierras de cultivo del centro de China. Con el tiempo, estos diques se habían callado, elevando gradualmente el río en elevación cuando las fuertes lluvias se hincharon el río en septiembre de 1887, se derramó sobre estos diques hacia las tierras bajas circundantes, inundando 5.000 millas cuadradas. Como resultado de esta inundación, se estima que entre 900.000 y 2 millones de personas perdieron la vida. Número 11. Las inundaciones del río Yangtze de 1931. Las lluvias excesivas sobre el centro de China en julio y agosto de 1931 desencadenaron el desastre natural más mortal de la historia mundial, las inundaciones de China central de 1931. Según la naturaleza del desastre en China, la inundación del río Yangtze de 1931, la inundación inundó casi 70.000 millas cuadradas, 180.000 kilómetros cuadrados, y se volvió el Yangtze en lo que parecía un lago gigante o un océano.
Los gobiernos contemporáneos sitúan el número de muertos en alrededor de 2 millones, pero otras agencias, incluida la NOAA, dicen que puede haber sido hasta 3,7.